Luis Florido nos acompaña, él es el coordinador internacional de la Plataforma Unitaria, también integrante de la dirección política de Un Nuevo Tiempo. Y bueno, primero bienvenido Luis, tiempo que no nos veíamos y compartíamos, ¿no? Eso por una Muchas parte. gracias, Carlos. Y por la otra, bueno, hay tantos temas en este momento en la mesa de trabajo política, en la político-electoral particularmente, que uno dice, bueno, las cosas se vuelven otra vez tensas, el nivel de pugilato se profundiza, las contradicciones con el gobierno también. Bueno, se detuvo el mecanismo de México, está prácticamente congelado, no hay posibilidades de ver las cosas claras, hay un proceso de primarias que está a cojitranco, hay unas elecciones presidenciales. Bueno, ¿qué hacer en medio de ese panorama, de ese espacio en el que se desenvuelve el país? Bueno, Carlos, primero darte las gracias, por supuesto, por la invitación, pero creo que el primer análisis que tenemos que hacer es que estamos ya en un proceso preelectoral y eso cambia absolutamente todas las variables. Cuando tú hablas de que el tema México no se ha concretado, eso te da un ejemplo de en dónde estamos. Sí. Es decir, tú dirías, si hacemos un razonamiento lógico, el mecanismo de México podría ayudar a que Venezuela saliera de la situación en la que está, porque de alguna manera eso generaría una cantidad de beneficios para todo el país, no solo desde el punto de vista democrático, sino también desde el punto de vista económico. Pero ¿por qué no lo toma quienes están en el poder? Sencillamente por la soberbia de querer enfrentar un proceso electoral no con las garantías y las condiciones que debería tener bajo ese mecanismo, que también son garantías para ellos, garantías para todos los venezolanos, como lo llamamos en algún momento un acuerdo de convivencia democrática. Y por eso estamos comenzando a ver a primeras luces cómo va a ser el desarrollo de las próximas elecciones del año 2024. Sí, no, sin duda muy complejo, incluso para la oposición. Ahora con esto que ha ocurrido, renuncia de los rectores titulares y suplentes, una comisión pues preliminar que comienza a trabajar por un nuevo comité de postulaciones para entonces tener nuevos rectores titulares y suplentes del Consejo Nacional Electoral, en fin. Y lo que está pasando con las primarias, que de alguna forma, guste o no guste, esperaba con expectativa la participación de ese Consejo Nacional Electoral para la asistencia técnica y ahora asume con responsabilidad, bueno, el tema de la autogestión que se ve muy difícil para organizarlas como tal. Mira, en medio de todos esos nubarrones, ¿no? Como lo veníamos definiendo antes del programa, nosotros tenemos que entender que nuestro objetivo es derrotar a quienes hoy gobiernan en el año 2024. Ese es nuestro objetivo. Es decir, no va a ser fácil y entendamos que no lo va a ser. Vamos a tener muchos obstáculos en el camino, pero que tenemos que tener una clara visión de hacia dónde vamos. Por supuesto, el ardid de que renuncien unos rectores para crear la crisis en el CNE tiene que ver con las primarias, desinstalar las primarias. Tiene vasos comunicantes. Pero sin duda. fíjate algo, contrario a lo que alguna gente decía. Nosotros decíamos, esa elección debe ser con el CNE, porque entramos dentro de su propia institucionalidad y eso le da soporte y fuerza a las primarias. Algunos decían, no, con el CNE nada, puros papelitos. Bueno, mira, que sí era importante hacerlo con el CNE, que tuvieron que bloquear ese mecanismo y sencillamente sabotearlo, porque saben para dónde vamos. Saben que un candidato electo a través del Consejo Nacional Electoral tendría la fuerza total, una fuerza telúrica enorme, para derrotar a Maduro o a cualquier candidato. Yo no me fío en que pueda ser Maduro. Puede ser cualquier otro candidato porque en las encuestas sale muy mal. Y la encuesta, el candidato cambio, es el candidato que tiene en una proporción 4 o 5-1. Ahora, la credibilidad, Luis, la fortaleza, la certidumbre para un candidato que surja de este proceso de primaria, si es que al final de cuentas se realiza, porque surge la alternativa también del consenso, que a algunos precandidatos no gustan de esa posibilidad. Pero la fortaleza, la certidumbre, te repito, y la credibilidad, ¿será de verdad, o se observará de la manera debida de parte de la gente, digo? Sí, fíjate que todo este tema alrededor del CNE, repito, digamos, que turbió las aguas. Y ante una situación como esta, los mares estamos como dicen, en un mar picado, como dicen además los margariteños, está picado el agua. Y en este caso nosotros tenemos que
procurar de que nuestra respuesta sea evidentemente una respuesta corporativa, colectiva, de que aquí lo más importante es la unidad, de que nadie puede solo y de que a nosotros nos preocupa profundamente la cantidad de candidatos que existen porque hay una dispersión total del mensaje, no tenemos la cantidad de medios de comunicación. ¿Tú crees que se va a escribir todo? ¿Eso finaliza este viernes? No sé si lo van a extender precisamente el por plazo, eso, ¿no? algunos dirán, bueno, es que eso es democrático. Sí, sí es democrático. Si estuviésemos en una, digamos, en una democracia normal, convencional, pero evidentemente que nosotros tenemos que procurar es redemocratizar a Venezuela. Y para ello requerimos también mucha estrategia. Por eso no se puede descartar nada en este momento. Evidentemente las primarias tienen un beneficio, Carlos. ¿Cuál es el beneficio de las primarias? Moviliza al pueblo, lo saca del letargo, incluso lo saca de la abstención. Y ahora lo pone a movilizarse. Claro, pero como hay esa desconfianza que surge repetidamente, que ya de lo suyo existía con el anterior o el actual todavía CNE, pero la gente de repente no ve con tanto interés o con tanta expectativa a lo mejor las primarias del 22 de octubre, porque fíjate lo que está ocurriendo internacionalmente. Tú pensabas, y eso lo manejas tú también, que iba a haber más gente entusiasmada en involucrarse en ese proceso de reactualización de residencia y tal, a través de la página web de la Comisión Nacional de Primaria, pero mira, mucha indiferencia. Sí, también, recuérdate que también se requiere de muy buena comunicación a nivel internacional. Hay gente en distintos países del mundo, en la mayoría de países del mundo, diría yo, que hay venezolanos. Sí. Y llegar a todos no es fácil. Las primarias se van a hacer en 31 países, en 81 ciudades, y está comenzando el proceso. Yo creo que como muy al estilo venezolano, a última hora la mayoría va a proceder. Pero vamos a lo nuestro, acá, que es donde realmente se mueve con envergadura la participación y que es vital y determinante. Con todo esto que ha pasado, ¿tú crees que la gente se entusiasma? Yo creo que la gente está yo creo que la gente, la primaria está movilizando a la gente desde ya. Y creo que eso es una buena noticia. Ahora, ¿qué es lo importante? Que nosotros entendamos que no podemos enamorarnos de candidatos. Que entendamos que aquí puede ocurrir un escenario muy parecido al de Barinas y que tenemos que estar preparados para eso. Claro, te los van inhabilitando por cuentagotas, incluso antes de la propia primaria, o dejan que pase la primaria. Es que desde ya hay 3 de los candidatos que se van a inscribir que están inhabilitados, que no pueden inscribirse en el CNE, que tienen código 8. Yo recuerdo el caso de Richard Mardo, un amigo de Maracay, que no lo dejaron inscribirse como gobernador, aún no teniendo inhabilitación porque tenía código 8 en el CNE. Así funciona esta gente. Explica lo que es el código 8. El código 8 es una limitante que tienes en el CNE para inscribirte. Y ahí, te repito, 3 candidatos, precandidatos de la oposición que no pueden hacerlo. Pero, o sea, es ilegal, es injusto, es inconstitucional. Pero precisamente la habilidad nuestra está en que nosotros sigamos el ejemplo que Barinas dio. Bueno, vamos a abrir una pausa, ¿no? Vamos a cumplir unos compromisos y regresaremos contigo, Luis. Estamos con Luis Florido, coordinador internacional de la Plataforma Unitaria y miembro de la dirección política de Un Nuevo Tiempo. Bien, continuamos con Luis Florido conversando de estos temas político-electorales. Entonces, nos encontramos, como decíamos antes, en un panorama complejo y confuso también. ¿Qué puede ocurrir? Las inhabilitaciones que tú mencionabas antes. Entonces, si hay varios candidatos que pueden participar en las primarias de acuerdo a la normativa establecida, pero que están inhabilitados, entonces no puedes participar en el 2024. ¿Quién va a ser el candidato? Tienes que irte por la vía de un consenso. Entonces, mira, no es este, es el primero, es el segundo, es el tercero, en fin. ¿Cómo va a funcionar eso? Es que no son excluyentes, y te explico. Nuestro primer paso son las elecciones primarias para definir, digamos, en este caso, quién va a ser el candidato de la oposición. Pero tenemos que estar preparados para que posteriormente a que lo elijamos, si elegimos uno que está habilitado o una que está habilitada, entonces inmediatamente después viene el proceso de inscripción. Claro. Cuando se inscribe ese candidato, ¿qué cosas pueden ocurrir de aquí a allá? Algunos decían, no, pero es que hay que defender el candidato. No, aquí se trata de defender el resultado del 2024. Por eso siempre he dicho, hay que tener foco. No nos enamoremos de candidatos. Nuestro objetivo es derrotar
a Maduro o a quien se presente. Pero con una figura, por supuesto. Con una figura, pero esa figura no necesariamente va a ser o tiene que ser la figura que en este caso tenga la mayor popularidad. O sea, aquí pueden ocurrir muchísimas cosas y creo que es lo importante y creo que los venezolanos tenemos que entender, repito, que el candidato cambio es el candidato fuerte y nosotros tenemos que fortalecer al candidato cambio y que lo vamos a fortalecer en la medida en que ese candidato cambio encarne en la persona que al final las fuerzas políticas opositoras definan, bien sea por él las primarias que se van a producir para el 22 de octubre, o bien sea después por cualquiera de las circunstancias que pueda venir. Fíjate, para ilustrar un poco más a quienes nos ven y comparten con nosotros en esta mañana de hoy, pongamos nombre y apellido. María Corina Machado, bueno, precandidata, tiene 2 días, estas 48 horas para inscribirse, en fin, pero tiene ese código 8 del CNE. ¿Qué hace? Dicen que no ha puesto el finiquito a aquella vieja inhabilitación de la Contraloría General. Tiene a Enrique Capriles inhabilitado, bueno, hay otro más. Ajá, y entonces, ¿qué vas a hacer en ese contexto, en ese escenario? ¿Cómo te mueves en ese sentido? Tú puedes elegir a uno y si está inhabilitado, le tendrás que buscar un camino para escoger a otro y si está inhabilitado, entonces llegarás por descarte a uno finalmente. Bueno, precisamente te respondo como comenzamos. Nosotros tenemos que entender que el camino va a ser muy complejo, muy difícil, pero creo que nosotros tenemos que hablarle con franqueza a la gente. Nosotros tenemos que hablarle con total transparencia a la gente del camino que vamos a recorrer, que no va a ser un camino fácil. Y no por eso debemos desmoralizarnos. Y no por eso debemos quedarnos en nuestras casas. O sea, nosotros tenemos que activarnos. Y activarnos en sentido de propiciar ese cambio político porque, repito, ahí están dadas las condiciones para que el cambio se produzca. En un país donde no hay gasolina, en un país donde no hay gasoil para que se mueva la industria, en un país donde la gente está pasando hambre, en un país donde tenemos la inflación más alta de América Latina, en un país donde la gente sigue arriesgándose a salir por el Darién, aún al día de hoy, para buscar un futuro mejor. Entonces nosotros estamos obligados a darle una respuesta. No va a venir nadie a resolvernos el problema. Claro. No van a venir unas personas que saquen a quienes están del poder. Entonces nos corresponde a nosotros ser actores del cambio y para ello tenemos que soportar, aguantar e impulsar la propuesta del cambio político. El tema es, Luis, ¿qué va a ocurrir del 24? Perdón, corrijo, el 22 de octubre. O sea, ¿qué va a pasar? Si ese escenario que manejábamos hace un momento se confirma, va a ser bien complicado, porque si gana un inhabilitado o inhabilitada, por ponerte un ejemplo, bueno, no va a poder participar en 2024 porque no lo va a aceptar el nuevo Consejo Nacional Electoral como candidato. Bueno, tienes que irte por la vía del consenso. Bueno, fíjate que... Tienes que ponerte de acuerdo, mira, no pueden ser ni este, ni este, ni este. Bueno, busquemos una figura porque tú tienes que participar en una elección. Precisamente, ahí es donde voy. Precisamente por eso tenemos que tener la capacidad de entender que si bien la primera tarea que tenemos es llegar lo mejor posible al 22 de octubre, bueno, en este momento tenemos muchas preocupaciones alrededor del tema del 22 de octubre. Tenemos preocupaciones que son además válidas. Digamos, un proceso en el cual pasamos de la participación del CNE ahora por un proceso autogestionado. Hay muchas respuestas que dar. ¿Dónde van a ser los centros específicamente? Yo, siendo la comisión de primaria, prorrogaría un poco más el lapso, los lapsos que están para poder todo apunta que aclarar deberían las aguas, ¿no? extender ese plazo que finaliza este viernes. Sí. Es que es lo lógico, es la lógica política. UNT, por ejemplo, ¿va a inscribir a Manuel Rosales o no lo va a inscribir? Bueno, es que todo también depende de cómo se clarifican las aguas. Bueno, Manuel Rosales puede ser candidato en el 24 si por vía de consenso entre partidos, si no hay resultados de primarias por el tema de inhabilitación, también puede ser un candidato. Pero es que hay muchos venezolanos que pueden encarnar esa tesis. Evidentemente, nosotros lo hemos dicho desde un nuevo tiempo. En momentos de aguas turbulentas necesitas un capitán experimentado. Claro. ¿Y quién más experimentado que Manuel Rosales? Es decir, ese es nuestro planteamiento. Pero evidentemente que también hay otros venezolanos que también cuentan con esas características. Es decir, no podemos pensar de que después de mí no hay nadie, como dicen. Sí, después de mí el diluvio. Después de mí el diluvio. Es decir, o sea, después creo que aquí hay venezolanos suficientes que pueden tener las condiciones, las características. Lo fundamental, repito, es que los venezolanos tengamos claro para dónde vamos. Nuestra tarea no es el 22 de octubre. Eso es un paso, eso es un hito.
importante, no le quito Claro. importancia, pero después comienza la verdadera tarea, que es derrotar a quienes están en el poder. Y ahí es donde nos vamos a conseguir con muchísimos obstáculos. Y tenemos que superarlos como los venezolanos hemos superado tantos problemas en nuestra historia. Bueno, ya concluimos. No solamente es la figura, Luis, sino también la motivación de la gente. La figura es parte significativa y muy importante, sin duda. Sí. La figura de un candidato. Pero tienes que motivar a la gente y que esa figura sea la que, bueno, pueda encarnar esa intención de cambio que ustedes plantean. ¿Tú sabes con qué se motiva la gente? Con verdades. Y por eso creo que estamos en tiempo de decirle la verdad total a la gente, para que la gente no entre en las frustraciones que ha entrado en otros momentos históricos, donde tratando de taparle las realidades, termina la gente decepcionándose y quedándose en sus casas. Bueno, y habrá oportunidad en otra ocasión, Luis, de seguir conversando estos temas que son muy interesantes, muy importantes para la dinámica que vive Venezuela y la vida política del futuro, sin duda alguna, y la vida económica como tal. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.